Supercrack Estrella presenta. Año 1001 nace una historia de amor satánica para toda la historia. Hoy hablaré en mi canal del año 1001, el año que se celebró el Festival de la Bestia. El año que se abrió un portal dimensional para Lucifer y sus entes dimensionales. Como siempre celebrado en un castillo de Europa. En ese año la celebración tenía un invitado ilustre en el castillo. Silvestre II, el Papa que dicen pacto con el diablo. La historia que quedó para la historia fue esta. Silvestre II es la de que ejerció el pontificado rompiendo una de las características más propias de los clérigos, que es la del celibato. Se dice que Silvestre II hizo un pacto con Satanás, quien a su vez le puso como guardiana a un súcubo o demonio femenino. Esta demonio se enamoró tan profundamente de sus conocimientos que renunció a la inmortalidad y se hizo mujer y vivió en concubinato con el pontífice. La leyenda dice que una vez que murieron los dos, fueron enterrados en la misma tumba en la Catedral de San Juan de Letrán, y que de su tumba emana un fluido con poderes afrodisíacos. Pero ¿de dónde salió este súcubo femenino que enamoró a Silvestre II? Pues del portal dimensional abierto en el castillo en ese año de 1001. Un ejército de entes súcubos demonios acompañaban al mismo Satanás en aquel año. Entraron de su dimensión a la nuestra mediante un portal o puerta del antimundo. Entre todos una llamó la atención de Silvestre II. Se llamaba Meridiana. Meridiana fue una famosa súcubo, es decir, un espíritu femenino proclive al desenfreno amoroso, muy temida por monjes, obispos, cardenales, e incluso por el mismísimo pontífice. Hay que recordar que el Festival de la Bestia se celebra cada 28 años y dura entre un año de duración. Así que ya conocían los cortesanos de la élite satánica a Meridiana. Dicen que su belleza cautivó a Silvestre, había escuchado hablar de ella en Córdoba, pero nunca pensó que pudiera ser tan bella. Ella se acercó a él, y en el último baile, antes del ritual, pidió danzar para él. La historia de Meridiana fue anotada por Walter Map en su obra de 1185 de Nugis Curialum, que significa algo así como las bagatelas del cortesano. Walter Map sostiene la hipótesis de que Meridiana fue la amante, y amiga, y consejera, y confidente, del matemático y erudito Gerberto de Aurillac, quien llegaría a ser el Papa Silvestre II, más conocido como el Papa del Milenio, y cuyo pontificado, breve y agitado por continuas contiendas, se extendió entre 999 y 1003. Durante sus 4 años de pontificado Silvestre II luchó denodadamente, y con escaso éxito, contra la simonía y la herejía que amenazaban a Roma. Su mayor aliado en esta cruzada contra la blasfemia organizada fue, extrañamente, una enviada de los infiernos, Meridiana. Y es que la historia dice que después de realizar el pacto con el diablo, Silvestre II se arrepintió de este pacto, e intentó romperlo. Descubrió demasiado tarde el castigo que tiene este pacto satánico. La relación de Meridiana con el Papa Silvestre fue, según dicen, ideal. Se estimulaban intelectualmente durante el día y epidérmicamente durante las noches. Para mayores beneficios, la presencia sobrenatural de un agente diabólico, sostienen los demonólogos, redobla el vigor de los hombres de fe. Poco duró su pontificado, pues 4 años después murió. Ahora bien, ¿cómo? Pues hay todo tipo de leyendas. Se dice que se arrepintió de su pacto con el diablo y que pidió que su cuerpo fuera descuartizado y que no lo enterraran en tierra sagrada. También se cuenta que el acuerdo consistía en que el demonio tomaría su alma cuando él fuera a Jerusalén, cosa que no tenía ninguna intención de hacer, pero resulta que entre sus muchos conocimientos no debía estar un detalle que conocía todo el mundo. La Basílica de Santa Cruz en Jerusalén, en Roma, había sido construida sobre tierra traída, ya sabéis de dónde, ¿no? Pues claro, de la mismísima Jerusalén. Así que cuando un día el Papa fue a visitarla, poner el Papa un pie dentro y venir el demonio a cobrar su deuda fue todo uno. Eso sí, cuentan que en el acto el Papa se arrepintió muchísimo de todo, cayó muerto y unos caballos alados recogieron su cuerpo y se lo llevaron a San Juan de Letrán, lo que todo el mundo interpretó como una señal clarísima de que Dios le había perdonado. ¿No hubierais pensado lo mismo vosotros? Pues claro que sí, no pongáis esa cara de incredulidad. El caso es que está enterrado allí, en una tumba de lo más misteriosa. Para empezar, se cuenta que no está solo. ¿Quién duerme con él el sueño eterno? Una mujer. Sí, una mujer en la tumba de un papa, pero aún hay más. Dicen que Satanás le había puesto para vigilarle un demonio femenino que se enamoró de él, renunció a la inmortalidad, se hizo mujer, vivió amancebada con él y están enterrados juntos. ¿Cierto o no? Esto no es lo más fuerte, ni mucho menos. Lo más impresionante es la leyenda que dice que esta tumba predice la muerte de los papas.
Durante siglos, cada vez que un papa iba a morir, los huesos de Silvestre II empezaban a chocar entre sí tan ruidosamente que cualquiera podía oírlos. Súcubos, demonios femeninos de la noche. A día de hoy podemos encontrar el testimonio artístico de los súcubos, en pequeñas tallas de madera a la entrada de antiguos burdeles de la época medieval. Estas criaturas estaban asociadas al sexo, y en especial a la noche. Son capaces de dominar el mundo onírico, de ahí que sea frecuente que puedan adentrarse en ese tejido inconsciente del género masculino, para hacer acto de presencia en medio de sus sueños. Antiguamente, fenómenos naturales como la polución nocturna e incluso la parálisis del sueño, estarían en realidad producidos por ellas, por estos demonios femeninos llamados súcubos, del latín, succubus, debajo de, que ansían robar la fuerza vital de los hombres. Son, de algún modo, una especie de vampiresas que, si bien en ocasiones pueden también nutrirse de sangre, buscan ante todo absorber el alma y el vigor de todo joven. A la hora de identificarlas por su aspecto, cabe destacar que en su mirada, reluce el fulgor ígneo del infierno. Su mirada tiene el embrujo de las serpientes, son hipnóticas, y, cuando un hombre las ve por primera vez en medio de sus sueños, ya nunca podrá olvidarlas. Son como el opio e incluso es frecuente que el joven muchacho busque a propósito ese momento de la noche en que quedarse dormido, para recibir la visita del súcubo. Día tras día, quedará más debilitado hasta encontrar, seguramente, la muerte más plácida del mundo. Dice la tradición que los súcubos pueden tener el mismo linaje que Lilith, y aún más. También debemos hablar de su otra mitad, de esos otros seres que comparten con los súcubos características similares. Estamos hablando de los íncubos, los que yacen encima. En este caso son jóvenes, muchachos atractivos que buscan ante todo chicas vírgenes a las que atacar sexualmente. Ahora bien, cabe decir que para muchas tradiciones los súcubos y los íncubos serían en realidad una misma criatura capaz de adquirir los dos sexos según su voluntad y la víctima de la que desee alimentarse. Bueno amigos, aquí una vieja historia de amor satánico. Si el video te gustó, pulgar arriba. Un saludo de Supercrack Estrella.